Ibiza como puedas. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo nos estéis viendo. Bienvenidos a un nuevo podcast de Ame Ibiza como puedas. En esta ocasión hemos querido escoger un tema que, bueno, muchas veces quizás pasa un poco desapercibido, ¿no? Pero que creemos que también es importante, que es el tema de el cine y cómo está vinculado a la discapacidad. De qué manera las personas con discapacidad estamos metidas de alguna manera en el cine, ¿no? Y bueno, para ello voy a contar hoy con la colaboración de tres de mis compañeros a los cuales ya conocéis, que son Nuria, Robert y Josemi. Así que chicos, cuando queráis, haced magia. Bueno, Ya. Hola, buenas hola. tardes, o noches, o días. Hola. Bueno, pues lo primero que creo que debemos hacer un poco, como hacemos en todos los podcasts, ¿no? Para de alguna manera poner en situación a la gente que nos está viendo es contextualizar un poquito lo que es el tema del cine y cómo ha ido vinculado a la discapacidad a lo largo de los años, desde que se inventó el cine, de qué protagonismo hemos tenido las personas con discapacidad y de qué manera. ¿Quién le apetece empezar? Yo creo que este tema va a ser un poco complicado de abordar y sobre todo de crear una opinión consolidada. ¿Por qué? Porque creo que cada uno de nosotros hemos visto un tipo de cine, un número determinado de películas y nos hemos acercado al cine y la discapacidad desde un punto de vista diferente en cuanto a las películas que vemos o la cantidad de estas. Teniendo en cuenta que solo vamos a tener en cuenta, valga la redundancia, productos o géneros que son ficción, va a ser complicado. El asunto es que creo que, salvo que me corrijáis, la evolución histórica de la discapacidad en el cine ha sido como muy variada desde el punto de vista en el que primero éramos como engendros para llamar la atención a circos y festivales, a un punto actual en el que por lo menos no vamos a decir que hay normalización, pero que se les tiene cierto, iba a decir respeto, bueno, nos tratan como iguales hasta cierto punto. Esa es mi aproximación. Creo que es bastante acertada. Creo que actualmente no es tanto de que nos respeten o actualmente no creo que exista todavía esa normalización porque actualmente sí que es cierto que se ha visto incrementado protagonistas que tengan cierta discapacidad, pero ahí va un poco la trampa. Hay que ver si realmente ese protagonista tiene discapacidad o no, porque en ese sentido las primeras películas en las que salían, pues lo que tú has dicho, que nos consideraban como, no sé, aberraciones y tal, al menos esas aberraciones las tenían de nacimiento. No porque una persona actuase como actualmente ocurre, que la mayoría de los actores que interpretan papeles con discapacidad, que son muy pocos, son personas que realmente no tienen discapacidad. El cine ha tratado la discapacidad a lo largo de su historia, tal y como la sociedad ha tratado la discapacidad a lo largo de su historia. O sea, ni más ni menos. Yo si hago un repaso desde casi las primeras pelis hasta hoy, pues lo que habéis dicho ya antes. Vamos, desde los monstruos de circo hasta ya, incluso que ya, casi personas. Ojo, casi Buena personas. definición. Buena definición. Que es algo, o sea, a mí me parece algo alucinante. Para bien, quiero decir. Porque yo no sabría, vamos, no hubiese dicho hace un tiempo que mis ojos hubiesen visto esto. Pero bueno, o sea, ahí estamos. Pero porque en sociedad esto ha sido también así. O sea, quiero decir, cuando en el cine éramos monstruos, pues será porque la gente con discapacidad, el único sustento que tendría, en caso de sobrevivir, es o pedir en la calle o vivir del circo. Y bueno, a ver, si nos vamos muy atrás,
y tenías mucha suerte, pues podías vivir en una corte de algunos reyes estupendos. Y bueno, pues hacer también efectivamente lo mismo, pues de personaje de circo, ni más ni menos. Pero bueno, o sea, volviendo a lo que es el cine, vamos desde lo dicho, desde el circo en adelante. Sí. Que es lo que la sociedad, pues, es el reflejo de lo que ha hecho la sociedad, en realidad. Bueno, yo por cerrar un poco este primer punto y esta introducción, estoy de acuerdo en básicamente todo lo que decís, y sí que recalcar que una de las cosas que ha dicho Nuria, que también hablaremos ahora en los próximos puntos, que nos chirría, ¿no? Muchas veces es que, y sobre todo actualmente, muchísimas películas, muchos actores que salen en esas películas interpretan a una persona con discapacidad. Nunca, o la mayoría de veces, no son personas con una discapacidad propia de ellos mismos, sino que, por ejemplo, si se suben a una silla de ruedas, como el que se sube a una bicicleta, te quiero decir. Entonces, creo que eso lo hablaremos ahora más adelante para pues reivindicar un poco el papel de la discapacidad real dentro del cine. En este repaso que hemos dado, no es que hayamos pasado del monstruo a casi personas, sino que ha habido diferentes etapas en todo esto. Es lo que decía Josemi, que ha habido reconocimientos en el cine tal y cual la sociedad nos ha ido viendo. Hemos pasado desde el pobrecito, con papeles en los que siempre era el cojo, personas con discapacidad, el buenecito, al que todo le pasaba pero nunca reaccionaba mal, al repaso a tratamientos, por ejemplo, que hemos ido recibiendo, y también como a darnos aunque no estoy muy de acuerdo con esto, porque en los artículos y demás textos que hemos mirado para preparar este podcast se reconoce a la discapacidad como heroica a aquellos que eran heridos en la guerra, por ejemplo, o después de esas etapas a reconocernos como personas sociales, que tienen un entorno social, que tienen vivencias sociales, que tienen incluso, y no os asustéis, relaciones sexuales, cuidado. Ese tipo de cosas. Entonces, no es que hayamos pasado de un extremo a otro, sino que ha sido progresivo, creo. Parece que eso no solo pasa en el cine. En la vida, No. en la vida pasa, o sea, aparentemente está mejor visto que pierdas un brazo o una pierna a que nazcas con una discapacidad desde el nacimiento. Es como una persona normal que ha tenido la desgracia de tener un accidente y ha perdido una parte de su cuerpo, pero esa persona es normal. Eso es. Sin embargo, si naces con una discapacidad desde nacimiento, ya pues se asocia con gilipolleces, en definitiva. Eso a nivel social se nota mucho. Además, yo creo que la gente, es mi impresión, ¿vale? Pero creo que la gente tiene como un radar para saber quién es cojo de nacimiento y quién no, porque a mí me ven por la calle y saben perfectamente que yo es algo de nacimiento, entonces ya vienen a por mí como pobrecita, pero luego ven a un tío con muletas y es como, pues mira, un cojo que se ha roto la pierna porque se ha caído, yo qué sé. Es como que hay un radar ahí que no, Sí. que es rarísimo, pero que está ahí y que es un reflejo de la sociedad. Yo es lo que decía antes, lo que decís, que bueno, que yo lo considero, pues es un reflejo de la sociedad, de la historia de la sociedad, digamos, transiciones, pasando efectivamente lo que decíais antes. A ver, esto no es. Ayer no estábamos en los circos y hoy estamos aquí. Claro. Hombre, esto viene de principios de finales del 19, principios del 20. Entonces, tiene que pasar tiempo y tienen que pasar cosas. ¿Que a veces pasa tiempo y no pasan cosas? Pues sí, pero bueno, pues es como siempre. Y es lo de siempre. Pero en cuanto a lo que es el cine, pues sí, yo creo que ha ido evolucionando conforme a la sociedad y cosas, y vamos, he visto cosas muy sorprendentes para mí, en ese sentido. Y a mí más de una vez me han confundido en el sentido este que decía Blanca, de que la gente tiene un radar y tal, pues conmigo a veces no les ha funcionado. Porque aunque no lo creáis, algunas veces han pensado que yo era de accidente. A mí conmigo siempre se piensan que soy de accidente y yo, no. ¿Hola? No.
Es más, es muy gracioso. Mi mano, la sindactilia que tengo en la mano, se piensan que es de accidente. O sea, que yo que sé, un camión me ha pasado por la mano y me la ha dejado así de destrozada. Y es en plan. A ver, para película de ficción, tal y como estamos hablando, bueno, me la apunto, pero no te flipes. Pero la realidad es otra totalmente distinta. Bueno, introduciendo un poco el tema que comentaba Nuria, de que haya personajes, o bueno, más bien que haya actores que interpreten personajes con discapacidad sin ellos mismos tener una discapacidad, ¿cómo creéis que repercute eso en la sociedad? No sé, un poco, ¿qué es cómo os parece a vosotros eso? ¿Creéis que debería de haber actores con discapacidad interpretando a personajes que tienen esa misma discapacidad? ¿O vemos igual de bien que una persona que no tenga discapacidad interprete algo que no tiene y que muchas veces quizás no llega a ser tan real como lo que... Yo creo, a ver, que primeramente quiero decir que hay muy buenos actores y muy buenas actrices que no tienen discapacidad, que han interpretado a personas con discapacidad y lo han hecho de manera alucinante. Eso quiero dejarlo claro, pero sí que es cierto que, como bien veníamos diciendo, de que se han ido las cosas en pantalla, han ido cambiando dependiendo de cómo ha ido cambiando también la sociedad y tal, creo que sería bueno para seguir avanzando, para que se tengan un poco las mismas oportunidades, pues que si quieres interpretar a una persona con discapacidad, pues qué mejor que sea una persona que tenga discapacidad la que interprete el papel. Repito, hay muchos actores y actrices que no tienen discapacidad y han interpretado unos papeles bestiales y brutales. Pero si queremos realmente ver ese cambio y que cualquier persona con discapacidad se pueda sentir identificado e incluso pues si es una persona con discapacidad más pequeña y ve a alguien en la tele que realmente tiene discapacidad, que se siente identificado porque tiene la misma o algo parecido, si lo ve en la tele y ve que realmente no es alguien interpretando un papel, sino aunque esté interpretando un papel, ya la base de que la discapacidad ya la tiene, puede hacer que ese niño pequeño, esa niña pequeña diga, ala, pues yo de mayor quiero aspirar a, porque es que no, porque si no parece que estamos como ocultados y en realidad no. No sé si me explico. El problema es que no sé si hay tantas personas con discapacidad que estén dispuestas a cubrir esos papeles de persona con discapacidad. He estado haciendo un experimento yo esta tarde pensando en el podcast que vamos a grabar y he visto si había escuelas de interpretación que ofrecieran cursos o que en su publicidad incluyera la palabra discapacidad, ya en sus webs o en sus programas. Y solo he visto de teatro. No hay una preparación televisiva, no hay un de cine, que es verdad que la base está en la interpretación si vas a teatro o cine o lo que fuera. Entonces, entiendo que si no hay una bolsa profesional, por llamarlo de alguna manera, de personas con discapacidad que estén dispuestas a hacer esos papeles, hay que buscar recursos de donde no los hay. Que sería lo ideal, obviamente, que personas con discapacidad hicieran los papeles de persona con discapacidad, obviamente. Pero creo que también es verdad que no siempre hay personas que cubran esos papeles. Y eso también es otra parte de la moneda que no tenemos en cuenta. Es como una rueda, ¿no? Se necesita inclusión en el ámbito profesional de las personas con discapacidad en el cine, en el teatro y demás, para que al final haya un gran abanico de actores y actrices que cubran esos papeles, porque si no al final también los directores de castings y de películas y demás se ven obligados por la falta de actores con discapacidad a tirar de gente, de actores que no tienen esa discapacidad. Al Sí, final pero es un eso, poco eso. pero todo Pero esto aquí se abriría otro melón, porque yo, por ejemplo, sí que estoy apuntada, bueno, yo tuve la suerte de hacer la suerte, ¿no? De hacer un anuncio, a mí me gustó, y buscaban a personas con discapacidad. Pero claro, aquí se abriría el melón de, yo
estoy apuntada a páginas de casting en el que a veces leo: se necesita persona con discapacidad o movilidad reducida, o se necesita persona con discapacidad intelectual, a veces lo especifican más. A veces leo eso y a veces leo: se necesita mujer de 20 a 40 años morena. No sé si me explico, que ahí se abriría el melón de: ¿es necesario especificarlo o es necesario que la sociedad avance un poco y haga un reseteo y empiece a normalizar las cosas hasta tal punto de que yo, si veo un casting y leo se necesita a mujeres de 15 a 30 años morenas, yo pueda presentarme sin tenerme que plantear: ay, espera, es que no está especificando que se necesiten con discapacidad? No sé si me entendéis. Sí. Sí, Es parte, culpa, no culpa, entenderme, de la propia persona con discapacidad que no, que quizás no vaya a querer ser actor o actriz, pero también es culpa de la sociedad, como de la productora que no lo busca en sí o que no lo indica. No es cuestión de echar aquí culpas, pero es como falta involucración de todos. Teniendo en cuenta que lo que tú dices, que hay trabajos actorales de mucha calidad y que llevan a la duda a las personas de decir, ¿será persona con discapacidad o no? ¿Sabes? Pero el asunto es que no siempre es fácil cubrir esos papeles. Sobre todo porque hay mucho producto audiovisual que tienen a las personas con discapacidad como actores secundarios. O sea, es como un cupo a llenar. Nada evidente ni protagonista, por ejemplo, ¿sabes? Pues yo creo que aquí pasan con esto de la discapacidad una serie de cosas. Unas ya las habéis dicho de algún modo, pero bueno, os suelto mi rollo y ahí os lo dejo. Por ejemplo, un albañil, ¿quién va a hacer mejor su trabajo? Un albañil. Puede ser un patán, puede no serlo, pero dentro, a ver, entenderme, o sea, mejor que un albañil yo no lo voy a hacer. Con el actor pasa igual. Un actor no es solamente saber hacer de cojo, saber interpretar diferentes discapacidades, o ahora que estamos hablando de la discapacidad, quiero decir. Tiene que transmitirte de verdad expresividad. Y muchas veces una persona con discapacidad no sabe hacer eso, porque no es su trabajo. No claro, somos pero entonces, expresivos porque igual que no somos albañiles, o no somos... No sé si me entendéis lo que quiero decir. O sí, sea, pero no... entonces yo vuelvo a lo mismo, entonces lo que falta ya no es primero trabajar, o sea, actores con discapacidad, sino lo que decíamos antes, falta a escuelas o sí, escuelas donde se formen esas personas para ser actores, o sea, lo que falta es que exista una accesibilidad y un buen acceso a las personas con discapacidad que quieran dedicarse al oficio de actor o actriz, ¿no? Vale. Yo, a ver, Robert ha estado investigando y tal, y efectivamente en teatro hay mucho más. Pero para cine también hay, Blanca. Yo he estado en una escuela de cine y me consta que no es la única. Que entre otras disciplinas, cine la de actor o actriz, ¿vale? Para estudiar. Y que han tenido personas con discapacidad estudiando allí. Con diferentes discapacidades, ¿eh? Silla de ruedas, parálisis cerebral, X. O sea que no... Eso no es tampoco... Más bien, muchas veces lo que nos pasa es que es como con otras cosas. Ya vamos con el no por delante. Buah, es que esto no hay. Esto no... Tal. Esto, uy, aquí es que seguro que no tienen. No vamos, no investigamos, no preguntamos. Y nos pasa muchas veces eso, que nos limitamos por eso. Entonces, en ese sentido, pues eso, que la gente sepa que sí que hay. Sí que hay, que me consta que, bueno, que no solamente en la que yo estuve, sino que hay más. Dicho esto, pues lo mismo. O sea, vuelvo al mismo. Una persona no va a hacer de albañil si no es albañil, no va a hacer de futbolista si no es futbolista, no va a hacer, me refiero, no va a hacer mejor. Entonces, pues igual pasa con el actor. El actor va a transmitir otra cosa si hace de persona de discapacidad o hace de persona, o hace de albañil o hace de 007 que el propio 007. Porque en lo que vamos a ver en el cine, o sea, si realmente pensáramos en lo que hace un 007 o lo que hace un albañil o lo que hace un tal, no iríamos al cine porque nos moriríamos de asco. O sea, ¿quién quiere ir al cine a ver cómo un señor
como un señor. Me he vuelto cubano. a ver cómo un señor con la raja del culete ahí a la vista está picando una zanja. ¿Quién quiere eso? Nadie. Vamos, yo no. Pero bueno, o sea, ahí está la cuestión de la estética del cine. El cine lo que te da es estética. Entonces, bueno, por un lado tenemos ese problema, ¿vale? Que no todo el mundo vale para ser actor por el hecho de tener una discapacidad y de ir a representar una discapacidad. Por otro lado, ¿qué ocurre? Que la discapacidad o el papel de discapacitado es un caramelito o un supuesto caramelito muy goloso. Es algo muy goloso. Entonces, claro, ¿cuántos actores se han llevado premios enormes y estupendos por hacer de discapacitado? Muchos, ¿verdad? Sí. Entonces, claro, ahí tenemos otro problema. Pero para mí el más grande o el que, digamos, sí, más grande, el más curioso que se me ocurre o el más tal, es la definición de discapacidad como personaje en sí misma. Quiero decir, cuando tú introduces un personaje con discapacidad, estás introduciendo un elemento. O sea, un personaje con discapacidad solamente puede ser un personaje con discapacidad. O sea, eso es lo que le va a definir, la discapacidad. Ya puede ser carpintero, ya puede ser de correos o de poner multas, o de lo que sea, da igual. Lo que lo va a definir como personaje, porque así se ha escrito y así se ha concebido, es su discapacidad. Y eso es algo pues, que no terminamos de entender que no es así. ¿Por qué una persona que no tiene una discapacidad no la define su no discapacidad? Porque es absurdo. Pero ahí yo creo que tiene un poco la... A ver, repito, que esto no es cuestión de culpa tuya, culpa mía, no. Pero, ¿por qué en una típica película, yo qué sé, americana que del presidente de Estados Unidos, por ejemplo, ¿por qué no hacen una con una persona en silla de ruedas? O sea, creo, hasta donde yo creo que estar entendiéndote, lo que falta, a ver, quiero decir, Perdón, Nuria, un pequeño. Es que de hecho tuvieron un presidente en silla de ruedas. Y en la vida real. Sí, Sí. claro. Pero O sea, es que yo entiendo lo que dice. Al final, el problema es la valentía a la hora de concebir papeles que sean personas con discapacidad. Sea presidente de Estados Unidos, el Papa o películas de los yo lo que payasos. quiero decir, y eso es justo lo que. Eso es termino justo con lo lo que. que quería decir. Vale, hay un grupo de personas que quieren ser actores y actrices. Unas tienen discapacidad y otras no. Vale, yo lo que estoy diciendo es, vale, si tú quieres, por el motivo que sea, has decidido que en tu película, en tu serie, en lo que sea, haya un personaje con una discapacidad, yo lo que estoy diciendo es, primeramente, mira a ver si hay algún actor o actriz que tenga discapacidad para interpretar ese papel. Si no lo hay, porque es cierto y es una realidad que por H o por B, pues hay gente, pero es cierto que yo veo que hay más gente con discapacidad que tira por teatro, no tanto por cine o televisión. Si ves que no lo hay, pues obviamente vas a tener que tirar de elegir a un actor o actriz sin discapacidad para interpretar un papel que es, bueno, pues que es el de una persona con discapacidad. Después, la cosa es que si lo que decía antes, creo haberte entendido así, Josemi, o es lo que yo interpreto de lo que tú has dicho, el problema está en que, pues yo por las series o cine que he visto, la persona con discapacidad, ya independientemente de quién realmente la esté interpretando, si tiene o no tiene discapacidad, está como en un segundo plano, no es relevante, es como lo han puesto ahí en plan, pum, monigote, pues porque tiene que haber un negro, una persona con discapacidad, un asiático y más así que en lugar de ver realmente pues a lo mejor una peli en el que el protagonista pues sea presidente, sea director, sea alguien sumamente importante, un rol importante y de la casualidad que tenga discapacidad, chimpún, ¿sabes? No sé si me explico, no sé si es lo que tú también estabas diciendo, Robert. Y yo sí decía algo parecido a eso. Yo estaba diciendo justo eso. Que por qué, o sea, que no terminamos de entender que a la hora de construir un personaje no hay necesidad de que la discapacidad sea definitoria de ese personaje. Es decir,
si en mi peli tiene que haber, por lo que tú dices, un presidente, o tiene que haber un papa, o tiene que haber un lo que sea, ¿tiene que interpretarlo una persona sin discapacidad o tiene que interpretarlo un buen actor? Entonces, yo creo que es lo que tú estás diciendo. Y es justo lo que yo estaba diciendo antes. O sea, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Entonces, yo lo que no entiendo es por qué, lo que no entiendo y lo que creo que no terminamos de entender ninguno. ¿Por qué el meter un personaje con discapacidad es bueno, el hecho en sí de meter un personaje con discapacidad? Porque la discapacidad es definitoria. O sea, no hay otra cosa que lo defina, la discapacidad. Entonces, pues ahí vamos a tener ese problema siempre. Pero yo Que creo que sea- volvemos... Perdona, José. No, eso, pues que tenemos siempre el mismo problema, que no creamos un personaje para que lo interprete el mejor actor, el actor que mejor le venga a ese perfil, o el que... no, metemos personajes y luego si viene bien a mi peli o la trama o lo que sea, tal y cual, pues metemos una persona con discapacidad. Claro, si la cosa es esa, es normalizarlo. Es decir, yo cuando fui al casting que hice, había varios roles en ese anuncio. Varias personas tenían que hacer, pues cada uno una cosa. A mí me hicieron un casting para hacer varios de esos roles. Y decidieron que, o sea, yo dije una frase y otro compañero de casting que también tenía discapacidad, porque dio la casualidad así, dijo la misma frase y el equipo de producción decidió que él iba a ir para la frase y yo iba a ir para otra escena y ambos dijimos la misma frase, o sea, eso es lo que quiero decir, que yo no estoy diciendo que por narices si quieres interpretar a una persona con discapacidad, tenga que tener discapacidad. No, solo digo que, bueno, primero mira con los que realmente tienen discapacidad, pero si hay 3, 4 personas con discapacidad y solo uno de ellos lo hace de putísima madre y os encaja, pues obviamente vais a elegirle a él. No necesariamente es el primero que venga, el primero que contrato. Vuelve a ser algo que se da a nivel social, ¿no? Otra vez el hecho de que importe la discapacidad o el problema que tenga la persona, en este caso la discapacidad, por encima de la propia persona. Yo creo que volvemos a lo mismo, siempre es algo a nivel social reflejado en distintos ámbitos, en este caso en el cine, que prima más pues lo que decíais, ¿no? Meten a una persona con discapacidad como para hacer bulto, porque tiene que haber una persona con discapacidad, en vez de darle a lo mejor un papel protagonista en una serie o en una película, pero sin tener en cuenta que esa persona tiene discapacidad y fijándose en qué va a hacer yo qué sé, pues decíais, albañil, pues que sea albañil, no que, mira, esta persona hace de albañil, pero tiene discapacidad, y entonces nos fijamos en que tiene discapacidad. No sé si me estoy explicando. Llevo un rato diciendo justo eso. Sí, Además, por o eso, sea pero no, me parece perfecto, me parece perfecto. Si es que estamos pensando igual, todos, o sea que en ese sentido. Lo que pasa que, bueno, a ver, es que también tenemos que pensar, a ver, yo entiendo que se nos rasgan las vestiduras y se nos pone ahí y a mí también. pero, pero la vida es la vida y el cine, pues como otras muchas cosas, pues es un negocio. Y si queremos ver o no ver discapacidad, sino ver actores con discapacidad, pues igual nos tenemos que meter a producir, porque no va a haber otra manera. Entonces estamos llegando a la conclusión de que no hay cierta valentía a la hora de crear productos en los que los personajes protagonistas o con cierto peso tengan discapacidad o que se nos ve todavía como un sector limitado para hacer según qué cosas. Las dos cosas, diría yo. Sí, yo también lo Digamos, creo. digamos hoy por hoy. Ya, Hoy ya, por ya. hoy. O sea, ya hemos comentado una vez, pues eso, pues que hay alguna cosita pues que sacan de vez en cuando y tal, desde hace no mucho, que bueno, pues empieza a tener la cosa que dices, bueno, no parece que pinte tan mal, parece que ha mejorado un poco, pero bueno, poco a poco. hilando un poco con lo que estamos diciendo de personajes con o sin discapacidad, me gustaría que habláramos un poquito de aquellas películas o series que hayamos visto en la que aparece alguien con discapacidad y si creemos que dan una buena imagen o no de la discapacidad. O sea, cómo trata la discapacidad. ¿Conocéis alguna película así
destacable que diríais, pues esta sí o no? Yo quiero empezar diciendo solo un ejemplo, luego diré más. Creo que al colectivo le beneficia a medias. No me gusta eso de colectivo en este contexto. No, ni en este ni ninguno. Es que es segregante, de por sí. Creo yo. Creo que a las personas con discapacidad del tipo que sea les beneficia y no les beneficia, no sé si por partes iguales o casi iguales, y sé que me vais a matar, pero bueno, para gusto los colores, campeones. Personalmente, personalmente no, perdón, individualmente, cada persona, o sea, personaje y actor y actriz, chapó por ellos, personalmente e individualmente. En general, hablo de la película, no quiero ofender a ningún actor ni actriz porque como personas creo que, como actores y actrices creo que genial, como personas entiendo obviamente que también, tampoco los conozco personalmente, pero creo que el contexto de la película en parte puede llegar a beneficiar y tal, pero creo que en parte no. Y sé que, por si acaso lo vais a decir, sé que esa película trataba de ser comedia, pero creo que no del todo ha beneficiado, en mi opinión. Yo en este asunto sí tengo algo que relacionado con lo que está diciendo Nuria. Intentaba ser comedia como tú dices y esto ya lo hablamos en su momento. Yo creo que intenta ser comedia porque y aunque nadie me mate por esto, pero creo que es por el hecho de que eligieron personas con discapacidad intelectual porque de alguna manera la sociedad tiene la imagen de que son niños, de que pobrecitos, y entonces el juntarles ahí, el hacerle, yo qué sé, pues que se le ha caído X cosa, ¿no? Entonces ya es gracioso de por sí porque pobrecito, ¿no? Porque por su discapacidad pues tiene o se entiende que tiene ciertas limitaciones y entonces de alguna manera eso hace que sea gracioso porque no es gracioso porque sigue siendo una persona como otra cualquiera, pero hace gracia, ¿no? O sea, a nivel social y genera cierta ternura que a mí me da un poquito de asquito y repelús, en mi opinión. Entonces, sí, entonces, sí, lo siento, porque es que repito, no dejan de ser personas como tú y como yo. Si a mí se me cae nadie se ríe, ni nadie le parece tierno que a mí se me haya caído, yo qué sé, un boli. Pero a esa persona sí, por el hecho de que tiene ese tipo de discapacidad que de alguna manera, a nivel social, se les clasifica Infantiliza. como niños, como pobrecitos. Entonces a mí no me gusta. Entonces, de acuerdo con Nuria en ese aspecto de que no, a mí no. Yo estoy de acuerdo con las dos. Sí. O sea, el hecho de que Estoy de haya. No, acuerdo. no. O sea, es que es así. Se O sea, el hecho de empata. que haya. Aquí hay empate. El hecho de que tengan actores con discapacidad clara, pues claramente, pues ya es un palito a lo que estamos hablando aquí muchas veces, de quejarnos de esto y del otro. Pues mira, pues toma, ahí los tienes. Sí, totalmente. Claro, eso por es un verdad. lado. Pero efectivamente, si a mí se me cae no sé qué, o si yo digo tal cosa, a mí no se me va a decir, que no sé qué, jajaja. ¿Pero tú eres gilipollas? O sea, entiendo ese matiz que dice Blanca y totalmente, lo comparto totalmente también. Y en el otro extremo, el que sí nos convence, voy a empezar yo. Le voy a robar la Pues, idea a Nuria. jo, vaya. Hay una serie de Netflix que se llama Special. Eh, Tururula Flowers, que es lo que iba a decir yo. Tú te buscas otro ejemplo, guapo. Que esa me la he visto yo. Esa me la he y, yo visto con- yo. y yo contigo, hombre. No, la empecé a ver yo. Por si queréis Bueno, pues, salseo, es que vivimos en la misma casa porque somos pareja. La vi yo. Que no os confunda que cada uno esté en una habitación diferente, es para que haya Eso, dos no pantallas funda. distintas. Por nada. jugamos al despiste, pero no ha colado. Di otra. Pues
Special está muy... Bueno, tengo otra. Lo que pasa es que no me acuerdo cómo se llama. Atypical. Venga, te dejo... Venga, Special, quédatela tú. Venga, vale. Esa no la he visto, la de Atypical. Atypical todavía. El asunto. Atypical es una serie de Netflix, creo que también, que habla de un muchacho que tiene, no sé si autismo o Asperger, pero lo trata de tal manera en la que se visibiliza muchos puntos de vista. Primero, porque el chaval ya no es un niño, está en una edad más o menos entre adulta, no es adulta porque está en el instituto, universidad, entonces va viendo cómo se tiene que desenvolver en la sociedad, en los estudios, con los amigos, tiene un amigo muy peculiar, se enamora, tiene que enfrentarse a la sobreprotección de su madre. Y ese es otro punto de vista que se muestra porque no es una familia típica americana feliz y happy, sino que es una familia desestructurada porque bueno, estoy haciendo un poco de spoiler, pero los padres están separados y tal. Y tiene una hermana que a mí hay un capítulo que no me acuerdo cuál es no me acuerdo cuál es, pero que escribe una carta a su madre diciéndole: estoy harto de estar a la sombra de mi hermano, yo no soy su protectora, no quiero ser quien le saque los problemas y a quien mandes, porque intenta mandarle a la misma escuela que a su hermano para que le vigile. Entonces creo que es una serie que muestra mucha realidad, es verdad que también tiene puntos de comedia, pero sí que muestra más realidades de las que otros productos que yo haya visto, porque muestra no solo cómo se enfrenta él a su mundo propio, sino cómo tener una persona con discapacidad en la familia repercute a todos y las aristas que eso tiene. Solamente una cosita. Has dicho que también tiene puntos de comedia. La vida en sí tiene puntos de comedia también. Claro, pero que no es una comedia en sí como para reírse claro. todo el rato, ¿sabes? A mí me parece que es muy interesante, la verdad. Atípica en Netflix. Ahí dejado la publicidad. Jolín. Y Nuria, ¿tú nos ibas a hablar de qué otra? Especial. Especial en español, especial en inglés. On Netflix TV. ¿Y en ruso? En ruso es que ahora está muy de moda el ruso. Pues es que es curioso porque yo no tenía ni idea. Yo vi la serie, pues lo típico, empiezas a hacer zapping y dije, vamos a ver. Y se trata de un chico que tiene parálisis cerebral y además es gay. No es que tenga importancia, pero es que la serie trata de cómo es su día a día, pues en el trabajo, con las amistades, con las parejas, incluso hay alguna que otra escena subida de tono, porque la serie refleja cómo es su vida, entonces refleja pues todos los ámbitos que tiene que reflejar, obviamente. Y a mí me gustó mucho porque él es el protagonista y el que lleva la voz cantante y no es para nada en plan, ay, pobrecito, hay personajes secundarios puntuales que, bueno, pues también reflejan un poco cómo es la sociedad y hay gente que te trata acorde a la edad que tienes o a donde trabajes y hay otra gente que te infantiliza o le das pena. Eso también se refleja. Entonces, me encanta porque me parece que es, aunque yo, por ejemplo, no tengo parálisis cerebral, pero me puedo sentir identificada y creo que hay muchas personas que pueden sentir identificadas con ese personaje y cómo es su vida. Y además es muy curioso porque me ha gustado la manera en que han reflejado el cómo siente la propia persona con discapacidad, cómo vive su discapacidad. Y me explico. Esto es un poco spoiler, lo siento. Él, al principio de la serie, les va diciendo al resto de gente que conoce, cuando le preguntan qué te ha pasado, porque su parálisis es más bien de cara a un solo lado del cuerpo. Es visual, es más visual, pero como hay muchos tipos de parálisis cerebral y de grados, pues este es más enfocado a un solo lado del cuerpo. Entonces, cuando la gente le pregunta y tal, él dice que ha tenido un accidente de coche o de tráfico, ha tenido un accidente y refleja muy bien en lo que hablábamos al principio de cómo te trata la gente si sabe que tienes discapacidad de nacimiento o si es por un accidente. Y me da la sensación, que es lo que creo que han querido reflejar,
que la gente le trata pues como aquí a cualquier otra persona, no le infantilizan, no nada, porque es una persona normal que ha tenido un accidente y ahora está así, no ha tenido la culpa. No sé si me explico. Y el dato curioso, que yo esto no lo sabía, era que este personaje en la vida real es guionista, actor, director y realmente él es un actor con discapacidad, tiene parálisis cerebral y de pequeño él realmente contaba que era un accidente. Entonces, me ha parecido, chapó, me encanta, me gusta mucho porque lo refleja muy bien, refleja pues las discusiones, pues el día a día, o sea, porque tengas una discapacidad no implica que no te vayas a dar la hostia si te la tienes que dar o cometas errores o no, o te diviertas o lo refleja todo, genialísimo. Me gusta mucho esa serie. Especial en Netflix. Josemi, ¿tú quieres comentar alguna? Yo no tengo series, yo es que no veo series, de hecho. Yo veo algún capítulo de alguna, cuando me aburro, un capítulo de alguna serie así, pero en la tele está chusca normal. No los canales guays estos que de Netflix, no sé qué, no. Yo es que, de hecho, no lo tengo. O sea que no veo nada, no estoy yo con las series. Deberías Yo ver una serie, serie que se llama Superstore en Amazon Prime, donde hay una persona en silla de ruedas, que ese actor no tiene discapacidad, pero que quizás te sientas reflejado. Y no, además que tiene mi sueño cumplido, que es el de ser negro, joder. Yo de pequeño quería ser negro, que la Sí, gente lo es sepa. que es un actor negro Madre mía, interpretando a una persona con discapacidad. O sea, qué bien. ya más Sin discapacidad. inclusión si se puede. Sin discapacidad. Sin discapacidad, pero interpretando a una persona que tiene discapacidad. Pues esa serie es que también la han dado en la tele abierta, esta que le llaman o como sea. Y lo he visto a este señor y me he reído muchas veces con algunas cosas, porque digo, me cago en la leche. Es que, en fin, hay caso. Yo, bueno, en lugar de series, pues llevo de pelis, que es de lo que, yo bueno, también. Yo más afición apoyo tengo. team películas, porque series no. Entonces, bueno, pues a mí, un par de películas. Mira, pues una, del comienzo de todo esto, que me chifla, que me encanta, porque se sale mucho de todo el buenismo y todo lo políticamente correcto que tenemos hoy por ahí, por la época, que es La Parada de los Monstruos. O sea, tal como son así, parece una peli de terror, no sé qué. Bueno, pues es una especie como de thriller, tal, y va sobre la discapacidad, porque la protagonizan muchas personas con discapacidad. Y cuando digo la protagonizan muchas personas con discapacidad, es porque son personas con discapacidad de verdad. O sea, ahora iba a decir, nos suplantan. Joder, tampoco suena un poco. Digamos que interpretan la discapacidad muchos actores y actrices sin discapacidad. Pues fijaos en aquel momento. O sea, estamos hablando de principios del siglo XX. Y eran todo personas con discapacidad. Entonces, y esa peli está muy bien. Y por otro lado, el otro día la comentábamos también, ya por fuera de podcast y tal, una peli francesa de hace pocos años, protagonizada pues, por Vincent Cassel. Lo digo pues porque a mí es un actor que me gusta mucho. Para mí es un pedazo de actor. Y se llama Especiales. Que ya el título dices, joder, ya está escociendo. Ya está hincando en la herida. Pues sí, qué demonios. Y es una peli que dentro de los problemas que seguimos teniendo a la hora de visibilizar la discapacidad y demás, es bastante innovadora en ese aspecto. Porque no va con eso, con buenismos y con tal. Y ay, mira qué graciosetes y no sé qué. Porque es sobre todo discapacidad, pues temas de autismo y demás. O sea, eh, problemas más complicados pues de ver a la hora de, pues, de hacer actividades, de hacer excursiones, ese tipo de cosas. Entonces, es una peli, la verdad, que está muy bien en ese sentido. Yo la he visto y yo os diría que si queréis y tal, la veáis, porque merece la pena. Pues yo por seguir con Francia, ya que José me ha acabado con Francia, voy yo también con Francia. Otra película que a mí me gustó muchísimo y que refleja muy bien
la discapacidad, pero no como nosotros que podemos valernos por nosotros mismos, sino una persona que depende 24 horas de otra persona para que le cuide y demás, es intocable. Sobre todo porque creo que de alguna manera, los que la habéis visto, no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, de alguna manera se carga o elimina el estereotipo de que somos personas, las personas con discapacidad somos angelitos, porque para quien la haya visto, la persona que tiene la discapacidad se dedica a, bueno, no a meterse, no, más bien a hacerle la puñeta, por decirlo de alguna manera delicada, al cuidador en los primeros momentos, hasta que le consigue coger cariño, pero los primeros meses es como, no quiero que estés aquí y te voy a hacer la puñeta hasta y me parece, sobre todo por eso, porque es una imagen más realista, ¿no? De que no somos buenecitos, de ay, mira que como va en silla de ruedas, joder, es que es un angelito. No, tengo mi mala leche, si quiero poder hacer cualquier cosa a malas, la voy a hacer, igual que cualquier persona, y creo que refleja muy bien la discapacidad. Y luego otra de un chaval, bueno, de un escritor y no sé si era músico, es que me he vuelto a olvidar del nombre, ¿cómo era la de los pies? Mi pie Mi pie El pie izquierdo, gracias. Ya la he visto también y la verdad que me gustó un montón. Y no sé si hay alguna más de discapacidad. También la de Hawkins. Siguiendo el hilo de las películas que estabais diciendo, a mí se me ocurren dos que, bueno, ya independientemente de si realmente el protagonista tiene discapacidad o no, que en este caso no lo tiene, creo que hay dos películas que han reflejado muy bien, porque creo que son pues muy buenos actores, la discapacidad, la enfermedad, etcétera. Una de ellas es La teoría del todo, que creo que es la que iba a decir Blanca, y otra es la del Joker, de Joaquín Phoenix. En La teoría del todo se refleja el ELA, creo que era ELA, Sí. y la he visto, pero es que no me acordaba exactamente del nombre de la discapacidad. Y en la otra se refleja, creo que yo que tengo familiares con enfermedades mentales, creo que se refleja genial el cómo a una persona de repente le empieza a dar un brote o una crisis. Creo que esas dos películas, como digo, independientemente de de que realmente la interpretación no sea por una persona con discapacidad, creo que son brutales. Vamos, maravilla pura. A mí del Joker me quitas todo y me dejas solamente a Joaquin Phoenix y te la compro. O sea, todo me refiero a todo lo alrededor de lo que es el Joker. Pero me dejas a ese Joker y yo te lo compro. Porque es que es alucinante. Es alucinante. Y hablando de Joker, yo esperaba que Nuria lo sacara hace un rato. Pero bueno, de momento no lo ha sacado, pues ahora me cuelo yo. Superhéroes. ¿Héroes? Superhéroes mutantes. ¡Ay, los X-Men! Por favor, los ¿Discapacidad X-Men. o no? ¿Cierto? ¿Discapacidad o no? Sí. Sí, yo creo que de alguna forma refleja la discapacidad. El bestia, ¿qué es? Pues la enfermedad que estábamos diciendo antes de que te crece el pelo a raudales mogollón. Es que tampoco quiero quedar en plan mal porque es que se me olvidan los nombres, pero El profesor Xavier, el que va en silla de ruedas. también. Lo que pasa es que el profesor Xavier va en silla de ruedas por lo que va en silla de ruedas. Es por el disparo. No, es spoiler, joder. A Sí, ver, pero joder, bueno, avísamelo. quieras o no, una persona que no nace con discapacidad, pero debido a un accidente tiene una, no deja de ser a partir de ese Bueno, momento una persona con discapacidad. ¿qué demonios? Es verdad. Joder. Perdón. Pido disculpas. Totalmente. Y también os diría, ay, no me acuerdo cómo se llama, pues por favor. Os juro que me gustan las de X-Men. Ay, Robert, ¿cuál me dijiste que te dije yo el personaje este? Me dijiste, no, ese no tiene discapacidad. Cíclope. Ajá, ¿y por qué no? Porque A no, ver, porque ve, no pero es no ciego. ve, No es pero ciego. no ve, pero los ciegos no son ciegos porque sean totalmente ciegos profundos, como quieras Perdona, decirlo. O sea,
Perdona, Robert, tiene una discapacidad visual. Claro. Bueno, sin discapacidad visual sí, pero no ciego. Si quieres un ciego, busca Daredevil. Y Tío, otra que os discapacidad digo, visual. Eternals. Se nos está yendo de las manos, De No la he Marvel. visto, no la he visto. Bueno, pues en Eternals, resumiendo, en Eternals de Marvel lo quería poner como ejemplo porque pues han añadido a una actriz que es sorda en la vida real Ah, sí. y pues en el papel que interpreta, obviamente es sorda. Y la han puesto, pues, como decíamos antes, de manera natural, como cualquier otra persona. Es una superhéroe que es sorda, punto y final. No pasa nada. Puede ser negro, puede ser asiático, puede tener discapacidad. Es naturalidad y normalización, sobre todo. Bueno, ya hemos hablado incluso de las curiosidades, porque de curiosidades yo tenía apuntada la de los X-Men, que ya lo habéis dicho. Así que si alguien tiene alguna curiosidad más, o si no, pues Bueno, vamos. sí, perdón, ya me cayó. No, tira. No, como curiosidad, pues en esta última película que os he dicho de Eternals, lo lamento por los spoilers, me resultó curioso que esta actriz, que ahora mismo no recuerdo el nombre, signase con algunos de sus otros compañeros de rodaje en la película, con sus otros compañeros Eternals, pero con el resto no signe y se la hable con total naturalidad cuando realmente yo, por la gente que conozco que es sorda, les cuesta, tú no les puedes mirar a los ojos directamente y soltar un discurso hiper largo sin signar o sin vocalizar o sin ir poco a poco porque no te van a entender del todo, van a perder gran parte del mensaje. Entonces, como curiosidad, esa, que hay un par de escenas en el que signa con un compañero, pero con el resto no, y el resto le cuentan sus diálogos sin ni siquiera mirarla a la cara ni nada, entonces es en plan, pero ¿cómo te está entendiendo? Pues bueno, yo creo que hemos tocado ya todos los puntos. Los hemos ido mezclando un poco porque de hecho lo de las curiosidades no he tenido ni que mencionarlo, lo habéis dicho vosotros sobre la marcha cuando íbamos hablando de series y pelis, lo cual está muy bien. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya gustado, esperamos que haya sido un tema de alguna manera interesante y sobre todo un poco incluso novedoso, ¿no? Que muchas veces no se habla de este tema. Y que, bueno, una vez más hayáis aprendido un poquito más de la discapacidad, ¿no? Que es al final la finalidad que tiene este podcast. Y bueno, recordaros que podéis seguirnos en nuestras redes sociales para enteraros de todo y que nada, que nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego. Adiós. Adiós.